Hola, el día de hoy les vamos a hablar sobre tres agentes fúngicos como son el Aspergillus flavus, Rhizopus microsporus y el Fusarium oxysporum. También hablaremos de la rinosinusitis fúngica invasiva. Las integrantes de nuestro grupo son Laritza Joana Pérez Ardila, Maritza Joana Camacho Santamaría y Magda Yelitza Pineda Parada. La información que tenemos de Aspergillus flavus es del dominio eucariota, del reino fungi, del filo Ascomycota, subórdenes eurotiales de familia Trichocomaceae, género Aspergillus y especie Aspergillus flavus. Su hábitat natural es encontrado normalmente en alimentos como por ejemplo el maíz, el maní, el algodón y los nogales. También lo podemos encontrar en el suelo. El Aspergillus flavus lo podemos encontrar con una distribución mundial, puede ser encontrado en cualquier parte. Es la segunda causa más común de aspergilosis, después del Aspergillus fumigatus, y cada vez es más aislada su aparición. Es más común que el Aspergillus fumigatus en el aire por razones desconocidas. El Aspergillus flavus me causa la aspergilosis, se refiere a la infección por cualquiera de las especies de Aspergillus. La infección puede limitarse solamente a los pulmones o también diseminarse por todo el cuerpo, que se denominaría aspergilosis diseminada, que son los casos más graves. La alergenicidad de Aspergillus flavus es notable, pero aún no está clara. Aspergillus flavus se asocia con mayor frecuencia a enfermedades como aspergilosis pulmonar cavitaria crónica, aspergilosis broncopulmonar alérgica, sinusitis fúngica alérgica y aspergiloma sinusal, queratitis y endoftalmitis, infecciones cutáneas y heridas, endocarditis, pericarditis e infecciones del sistema nervioso central, también en infecciones osteoarticulares y del tracto urinario. Las características de la colonia, ¿cuáles son? Entonces son colonias amarillas verdosas, pulverulentas o aterciopeladas. En microscopía, las cabezas de conidial son radiantes, las células conidiógenas son uni o biseriadas y conidias equinuladas. El Aspergillus flavus es de nivel de seguridad 2. Es una especie fúngica que solo se puede manejar en un laboratorio con este nivel de contención. El uso industrial de este hongo. Entonces, son organismos de estudio para la aflatoxina, que es un potente carcinógeno que se encuentra en los alimentos, y para otras micotoxinas. Son organismos de biocontrol para cultivos, es decir, la manipulación genética de una cepa de Aspergillus flavus en la que la vía de la aflatoxina ha sido eliminada y ahora se ha extendido a los cultivos, compitiendo con éxito con cepas naturales que sí producen aflatoxina. Aspergillus flavus está muy relacionado con Aspergillus oryzae, que se usa ampliamente en el Lejano Oriente para hacer salsa de soya, miso y otros alimentos fermentados. Ahora hablaremos sobre rinosinusitis fúngica invasiva o también llamada sinusitis fúngica fulminante. El hongo responsable de este tipo de sinusitis son especies como el Aspergillus flavus y dentro de los mucorales el Rhizopus arrizus Fusarium spp, el Pseudosporium spp y Alternaria spp. Raramente otros hongos como Schizophyllum común. ¿Cuál es la patogenia en la sinusitis fúngica invasiva? Entonces el Aspergillus y los miembros de la familia Mucoraceae son patógenos que pueden alcanzar la cavidad nasosinusal a través de la inhalación de las esporas de los hongos. Posteriormente, los hongos colonizan el tracto respiratorio superior. En un sistema normal de un paciente o un huésped normal competente, se espera que se detenga el crecimiento de los hongos. Cuando no es así, pues proliferan. En un entorno acidótico de isquemia y necrosis del tejido, se proporciona el medio perfecto para el crecimiento de hongos y su propagación. Son angioinvasores y neuroinvasores dentro de la cavidad nasosinusal. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas en este tipo de sinusitis? Son fiebres resistentes a cualquier antibiótico. Se presenta secreción nasal, hay congestión, se presenta ulceración nasal o escara de la mucosa nasal, hay epistaxis, hinchazón periorbitraria. También podemos encontrar tosis palpebral y o discapacidad visual, dolor facial y o sensibilidad en el maxilar, lesiones necróticas, perforación de la nariz o el paladar duro e incluso parálisis facial. La invasión fúngica generalmente se encuentra en la cavidad nasal aproximadamente el 90%,
típicamente en el cornete medio. Donde hay un alto índice de sospecha de esta rinosinusitis por hongos. Entonces, en pacientes que sean neutropénicos y en pacientes diabéticos no controlados. Que desarrollen, entonces estos pacientes neutropénicos y diabéticos no controlados pueden desarrollar fiebre persistente sin fuente conocida, síntomas de sinusitis y rinitis, hallazgo cutáneo en nariz o senos paranasales y lesión ulcerosa de paladar duro. En este tipo de pacientes hay que sospechar de rinositis fúngica. ¿Qué pacientes están en riesgo de contraer esta infección? Entonces casi siempre se observa en paciente con algún tipo de compromiso de su función inmune. Entonces, ¿de quiénes hablamos? De pacientes con malignidad hematológica, anemia plástica y mielodisplasia. También en pacientes con diabetes mellitus no controlada, en cetoacidosis o los receptores de trasplante, ya sean células madres u órganos sólidos y el uso crónico de corticosteroides. ¿Cuáles son las pruebas diagnósticas? Entonces podemos hacer una endoscopia nasal. Tomamos una muestra oscura inicialmente, pero las áreas necróticas son más avanzadas, presente en pacientes neutropénicos y cetoacidosis. Otro grupo de pacientes se encuentra la vasculitis, que es el diagnóstico diferencial alternativo. Las pruebas diagnósticas, entonces está la biopsia dirigida por endoscopia. ¿En quiénes está indicada? En pacientes inmunocomprometidos, que presentan sensación facial alterada, signos y síntomas de rinosinusitis aguda bacteriana que no mejoran después de 72 horas de un tratamiento óptimo. Se realiza biopsia del septum nasal, cornete medio y áreas de mucosa edematosa. Los cultivos de tejido de biopsia son a menudo positivos en la aspergilosis que en la mucormicosis. Como pruebas de diagnóstica radiológicas tenemos la resonancia magnética, que es del 15 al 20% más sensible que el TAC para el diagnóstico de la rinosinusitis invasiva. Son útiles para planificar el grado de desbridamiento quirúrgico necesario y para continuar con el proceso. En este caso podemos ver un ejemplo de una imagen de un paciente con rinosinusitis invasiva por Aspergillus flavus que afecta los senos etmoidales de la izquierda sin invasión orbitaria, y sinusitis maxilar bilateral se encuentra peor en la derecha. Esta imagen es de un hombre de 77 años que tiene leucemia mieloide aguda por Aspergillus. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento es la restauración de la neutropenia, la corrección de la acidosis e hidratación del paciente. Y lo podemos tratar con voriconazol, que es el tratamiento de elección para la rinosinusitis invasiva por Aspergillus, la anfotericina B, 1 miligramo por kilo día, y el posaconazol también es activo tanto para infecciones como para algunos hongos más raros. El tratamiento quirúrgico, cuando se requiere el debridamiento, las transfusiones y el oxígeno hiperbárico, se ha usado en algunos casos con un aparente beneficio. El pronóstico y perspectiva de este tipo de sinusitis. Entonces, alrededor del 50% de los pacientes con rinositis fúngica invasiva sobreviven. Hay mayor supervivencia en pacientes diabéticos que en aquellos que presentan leucemia no controlada. El diagnóstico tardío de la enfermedad afecta el tejido extrasinusal con destrucción y es menos favorable. El absceso cerebral y la trombosis del seno cavernoso son difíciles de tratar. La selección inicial del agente antifúngico correcto es muy importante, como lo es el desbridamiento quirúrgico adecuado, que a veces requiere desbridamientos repetidos. Las transfusiones de granulocitos se han usado ocasionalmente con éxito si la neutropenia se prolonga. Ahora hablaremos del siguiente hongo, es el Rhizopus microsporus. Reino, fungi. División, Zygomicota. Su clase es Zygomycetes, de orden Mucorales, familia Mucoraceae, género Rhizopus y especie Rhizopus microsporus. Existen 4 variedades de Rhizopus microsporus. Está el Microsporus, el Rhizopodiforme, Oligosporus y Chainensis. ¿Cuál es el hábitat natural de Rhizopus microsporus? Entonces lo podemos encontrar en el suelo y en restos de plantas en descomposición. Es un hongo que también se encuentra a nivel mundial. Su frecuencia es desconocida, pero es la segunda causa más común de mucormicosis, asociada a infecciones gastrointestinales cutáneas y al aborto micótico en animales. En humanos, ¿qué tenemos? Se encuentra asociado a formas cutáneas y gastrointestinales de la enfermedad.
Otras formas de la enfermedad son infecciones pulmonares, infecciones rinocerebrales, infecciones en el sistema nervioso central. Infecciones diseminadas son menos frecuentes. Enfermedades. En animales tenemos que el mucoral es más frecuente causante de infección en mamíferos son en los porcinos y en los bovinos. Las características de Rhizopus microsporus son de crecimiento rápido, peludo, color marrón grisáceo o oscuro. Los esporangióforos son de color marrón y más comunes en pares. La esporangia esférica y gris negruzca en color. Esporangiosporas hialinas, angulares o subesféricas y estriadas. Puede crecer a 50 o 52 grados centígrados y la diferenciación entre variedades requiere una gran experiencia o la secuenciación de los objetivos del ADN. Aquí se observan las colonias en cultivo que son de morfología macroscópica del Rhizosporum microsporus y crecen en destroza agar de 25 grados centígrados por 3 días. La resistencia antifúngica, intrínseca y adquirida. Entonces, todos los aislamientos son intrínsecamente resistentes ¿a qué medicamentos? Al fluconazol, ketoconazol, voriconazol y equinocandinas, pero son susceptibles a la anfotericina B, posaconazol y traconazol. El nivel de bioseguridad de este microorganismo es para laboratorios de nivel 2 de bioseguridad. Su uso industrial. Entonces, Rhizopus microsporus se utiliza en la producción de tempe, un producto de soya natural originario de Indonesia. Y por último les hablaremos del Fusarium oxysporum. Vamos a hablar de su taxonomía, entonces, del reino fungi, división Deuteromycota, clase Sordariomycetes, orden Hippocreales, familia Nectriaceae, género Fusarium y la especie Fusarium oxysporum. ¿Cuál es el hábitat natural de Fusarium oxysporum? Es el suelo y es patógeno en las plantas. También su geografía es mundial, su distribución mundial. La frecuencia es desconocida, no hay muchos estudios epidemiológicos para él. Es la segunda especie más frecuente después del Fusarium solani que es capaz de causar infecciones. Dentro de las enfermedades causadas por este agente fúngico tenemos la queratitis, que es la más frecuente. Se han descrito brotes muy importantes por el uso de lentes de contacto. Tenemos la endoftalmitis y la onicomicosis. También podemos encontrar infecciones cutáneas y subcutáneas, artritis y micetoma, sinusitis. Hay infecciones diseminadas, pero es común en pacientes inmunosuprimidos, en especial los hematológicos. Sus características entonces son colonias de crecimiento rápido. El micelio es blanco y se vuelve púrpura, a veces desarrollan áreas de color naranja. Las fialides son cortas a comparación de Fusarium solani. Micronidios abundantes y característicos en forma de frijol, nunca son encadenados. Y los macronidios fusiformes ligeramente encurvados. Aquí podemos observar cómo son las colonias de Fusarium oxysporum. Y para hablar de la resistencia antifúngica intrínseca adquirida, es un hongo altamente resistente. El antifúngico más activo en él es la anfotericina B. El voriconazol puede mostrar actividad contra algunos aislados y el resto de antifúngicos son inactivos, como las equinocandinas. También para trabajar en laboratorios de nivel 2 de bioseguridad. Y el uso industrial produce varias micotoxinas y enzimas de uso industrial. La especie relacionada, Fusarium graminearum, se usa para producir la comida microproteína corn y pesticida agente causante de la destrucción de la coca en Hawái. Muchas gracias.